amigos, les habla Carlos Amaya y les mando un fuertísimo abrazo virtual desde aquí. Vaya donde vayas. Con Carlos Amaya. ¡Eso! Porque quien lo vive es ¿quién? Lo goza. Aquí en La Arenosa. Ustedes me preguntarán que yo estoy en carnaval. No, señor, no estoy en carnaval. Pero de todas formas les digo, yo estoy seguro que ustedes no conocen nuestro carnaval de Barranquilla, no conocen realmente esa fiesta grandísima que nosotros tenemos, que es la principal en Colombia y que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Por eso los invito a que vengan todos a nuestro carnaval, a la Puerta de Oro de Colombia. Nos encontramos en uno de los lugares más importantes de llegada y salida de pasajeros. Les estoy hablando del terminal de transporte de Barranquilla. Ojo, que no está en Barranquilla, está en Soledad, en su área metropolitana, pero está muy cerca de Barranquilla, a 1,5 kilómetros de nuestra ciudad, en el área metropolitana. Por eso les estoy invitando para que vengan, para que conozcan nuestra ciudad, nuestro carnaval de Barranquilla. Ojo, que también tenemos muy cerca el terminal de transporte urbano masivo Transmetro, el cual te puedes ir caminando hasta ahí y recorrer toda la ciudad. Entonces, no te quedes ahí. Ven, acompáñanos este próximo año en el carnaval de Barranquilla. El terminal de transporte fue ideado hace 50 años. Su idea pública se hizo en el año 1989 y fue inaugurado en el año 1993. Aproximadamente tiene 28 años. También este terminal está dividido en 4 módulos, 3 de pasajeros, donde salen las diferentes rutas nacionales, y 1 de encomiendas y llegada de pasajeros, la gente que nos visita, la gente que viene a ver el carnaval de Barranquilla. Este pasillo comunica del módulo B, que es el que salen los pasajeros, al módulo A, que es la llegada de pasajeros. Aquí encontrarás muchos locales comerciales, como también bancos, mejor dicho, lo que tú necesites para que tú te vayas tranquilo o llegues tranquilo. Bueno, nos encontramos ahora aquí en el módulo A, el módulo donde nos encontramos con las encomiendas y la llegada de los pasajeros, de todos los turistas que nos visitan aquí para que vengan a ver nuestro carnaval. También encontramos una estación de taxi que se puede ir muy cómodamente a su final de llegada. En todo caso, ven, acompáñanos. Y si tienes sed y quieres refrescarte un rato, vas a encontrar un lugar pero muy costeño, en el cual vas a encontrar lo que es la jerga del costeño, del barranquillero, del carnavalero, y un mural espectacular donde vas a encontrar también todas las partes más importantes de Barranquilla, los edificios, los lugares. Entonces, ¿qué esperas más? No te quedes ahí. Ven, acompáñanos en el carnaval de Barranquilla. El terminal de transporte de Barranquilla cuenta con diversos servicios para todos los pasajeros. Tiene tiendas de dulces, regalos, encomiendas, comidas rápidas, cafetería, baños, módulos de información y sala de espera. Bueno, ahora nos encontramos aquí en el terminal de transporte urbano masivo Transmetro. Ustedes pueden venir caminando si ustedes quieren. Es más, nosotros nos hemos venido caminando. Si no tienes equipaje, vente. Y cuando llegues aquí, cojas uno, te recorres todo Barranquilla. Y así de fácil. Bueno, ahora, si eres pupi, entonces coges un taxi. Pero no te pierdas el carnaval de Barranquilla, porque quien lo vive es ¿quién? ¡Eso! ¡Ah! Bueno, nos encontramos también en otro de los lugares más importantes de entrada y salida de pasajeros, de turistas que visitan nuestra ciudad. Les estoy hablando del terminal de transporte aéreo, Aeropuerto Ernesto Cortizo. Bueno, que no está precisamente en Barranquilla porque también se encuentra en el municipio de Soledad, pero que está a 7 kilómetros del centro de Barranquilla. El aeropuerto Ernesto Cortizo fue llamado así por el homenaje que se le hizo al judío sefardí barranquillero, gran pionero de la aviación comercial en Colombia.
En diciembre de 1912, en Barranquilla, el canadiense John Smith sobrevoló la primera máquina en el territorio colombiano. Fue un verdadero pionero al que nunca se le rindió un merecido homenaje. Por eso, Barranquilla abrió las puertas de la aviación en Colombia. Bueno, como les seguía contando, este aeropuerto fue inaugurado en el año 1979. Tiene 41 años y también tiene la capacidad de recibir toda clase de aviones como el Boeing 747. Tiene una pista de 3.000 metros de largo y de ancho tiene 45 metros. Es espectacular. Tiene 3 plataformas de estacionamiento de aeronaves. Una de pasajeros, otra de carga y otra de la base militar. En la parte interna del aeropuerto podemos encontrar 36 locales de facturación y muchos locales comerciales donde tú puedes encontrar cafeterías, restaurantes y todo lo que necesites para llevar souvenirs. Entonces, no te quedes ahí. Ven, acompáñanos para que vengas al Carnaval de Barranquilla. Bueno, y con eso nos despedimos desde el Ernesto Cortizo. Nos encontramos en otro lugar muy importante de nuestra ciudad, como es el Puente Pumarejo. Ustedes saben que estamos bañados por el mar, pero también por un río, por el río Magdalena. Bueno, a Barranquilla se le ha llamado Puerta de Oro de Colombia por tener el primer puerto marítimo fluvial en el país, que también fue construido en el año 1936. La construcción del muelle más largo en ese momento fue hecha en el municipio de Puerto Colombia, dándole así a nuestro país puerto principal. Y eso reactivó la parte comercial y la llegada de muchos extranjeros a nuestro país. Y además de sus fiestas y del goce costeño, hacen que la Arenosa sea un vividero espectacular. Por eso ven a disfrutar lo mejor del Caribe, lo mejor de Colombia. Casualmente, el río y el puerto pierden importancia en la parte sociocultural y económica de nuestra ciudad. La parte turística también era muy importante. En todo caso, hoy en día nosotros no contamos con un puerto marítimo, fluvial y turístico, ya que tenemos este gran río que nos baña por una parte de nuestro departamento. Barranquilla tiene un enfoque completamente diferente, ya que ha perdido el concepto de ciudad-puerto y ha perdido también lo que es la parte logística y cultural de nuestra ciudad. Por eso les digo, ojo, que Barranquilla tiene la infraestructura, tiene el puerto, tiene el transporte y la logística para poder tener un puerto turístico y que nos visiten ahora en carnavales. Bueno, ya les he hablado del terminal de transporte, del terminal masivo, del aeropuerto. Les acabo de hablar del terminal marítimo y si tú no puedes venir en ninguno de esos, entonces puedes venir cómodamente en tu carro. Y ahora te voy a hablar sobre las vías principales para llegar a nuestra ciudad. Bueno, nos encontramos en la vía o troncal del Caribe. Esta vía viene desde Venezuela, La Guajira, Magdalena y pasa por acá. Les comento lo siguiente, hay una vía que es tan paralela a la vía 90A que viene por La Cordialidad, o sea, la oriental para Barranquilla, y coge, también se comunica con Cartagena, la cual pasa por Bolívar, Sucre, Córdoba y llega a Medellín. Ahí se conecta con la Panamericana. Bueno, y si vienes del interior del país, es fácil, coges por Bogotá, Bucaramanga, Valledupar y te estrellas con la JET aquí cerca, en Ciénaga Magdalena. Y ahí te conectas con la troncal del Caribe para llegar aquí, a nuestra ciudad de Barranquilla. Bueno, ya te he dado todas las alternativas para que vengas y disfrutes de nuestro carnaval.
Y bueno, se nos ha terminado el programa. ¿Qué más decirte? Que la vida es hermosa, vívela y gózala en La Arenosa. Porque vayas donde vayas, Con Carlos Amaya.